Agradecemos al licenciado Rodrigo Martínez esta cobertura especial que está realizando junto al equipo de Querétaro News sobre esta manifestación que se está dando en Boulevard Bernardo Quintana, prácticamente en la entrada al Parque Querétaro 2000, a causa de una plaga que está afectando a prácticamente 50 colonias alrededor del parque y que desafortunadamente las autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, no han dado solución alguna. Urge que dejen de improvisar, que dejen de dar soluciones al vapor y se acerquen a los verdaderos especialistas. Y justo hablando de especialistas, hoy en Factos MX nos acompaña el doctor Omar Chávez Alegría. Él es docente investigador por la Universidad Autónoma de Querétaro y es un conocedor sobre las posibles soluciones que se le puede dar a esta problemática donde la autoridad solamente ha dicho que va a fumigar. Doctor Omar, bienvenido a Factos MX. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. No, gracias por la invitación, Nando, y gracias y felicidades por el nuevo espacio. Muchas gracias, doctor. Un honor siempre contar con tu presencia. Te vemos no solamente a través de los artículos que publicas, las investigaciones que realizas, los posicionamientos firmes que hay en Consejo Universitario, siempre en pro de la comunidad de la máxima casa de estudios. Y ahora, ¿no vienes aquí con nosotros a platicarnos sobre las posibles soluciones que podría haber, tomando en cuenta la experiencia de proyectos que tú ya previamente realizaste? Sí, muchas gracias, Nando. Pues justamente el tema del agua tiene que ver con, pues es transversal, ¿no? Al final, si tienes un buen sistema de gestión del recurso hídrico, pues vas a tener grandes posibilidades para disfrutar el agua, no para sufrirla, como en este caso está sucediendo, ¿no? En 2018 se nos contrató como Facultad de Ingeniería, fuimos varios profesores investigadores los que estuvimos trabajando en el plan maestro hídrico de la ciudad de Querétaro, la zona metropolitana en general, todo lo que es el río Querétaro. Y en aquellos entonces nosotros recomendábamos que en las zonas altas se hicieran zonas de infiltración. Ahí que tiene que ver, Nando, pues justamente que pues esa humedad recarga nuestros mantos acuíferos, ¿no? Y a la larga pues también podemos nosotros de alguna manera forzar a que el agua que está precipitándose no llegue con grandes velocidades a las zonas bajas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en las últimas lluvias? De hace un año, ¿no? Destrozó Peñuelas, destrozó otras colonias que justo están en las condiciones que nos comentas. Exacto. Hablando en particular de los bordos que tenemos aquí en la zona metropolitana, recomendábamos que se les diera mantenimiento. En 2004, comparado 2004 con 2026, Nando, tenemos una diferencia prácticamente del 70% de captación de agua en la zona del Parque Querétaro 2000, en el bordo Benito Juárez. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque todas estas lluvias que tú comentas han arrastrado sedimentos, se ha rellenado y entonces, ¿qué pasa con los mosquitos, Nando? Pues están a todos, dicen a todas margaritas porque estás en la superficie, que eclosionan tus huevos y se dispersan por toda esa zona en particular. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso? Pues darle mantenimiento al bordo, porque pues justamente los drenes, pareciera que los drenes, en lugar de llevar agua pluvial, están llevando ahorita pues todas las heces fecales, ¿no? Toda la es agua negra prácticamente. Es agua negra, tiene muchos orgánicos. No hay plantas de tratamiento, literalmente, entonces pues puedes tener ahí plagas de lo que tú quieras, ¿no? Y en lugar de disfrutarlo, que tú llegues un fin de semana con tu familia a tener a subirte en un bote, ¿no? Y disfrutar ese paisaje. Sí, tener un domingo ahí con los hijos, sí. Los abuelos, ¿no? Hacer un día de campo. Exactamente. Es imposible con esa plaga de mosquitos. Y con el olor, o sea, tú te acercas al bordo Benito Juárez desde hace muchos años, o sea, no es de ayer, desde hace muchos años y es una pestilencia. Sí, ¿no? Huele como a podrido. Sí. Entonces, ¿cuánto puede costar de inversión una planta de tratamiento para todas esas aguas y que ahí podamos tener una zona de convivencia? A lo mejor unos 20 millones, ¿no? Pongámosle. 20 millones de pesos. Casi el 50% del presupuesto del gobernador para viajar este año. Imagínate, 20 millones de pesos que pueden magnificar, porque el tema social, ¿no?
O sea, tú fin de semana, ¿qué es lo que buscas? Pues que tu familia tenga una zona de dispersión, que De te puedas mover, recreación. una zona de recreación. Pero si no se le da ni siquiera mantenimiento, ahorita se está haciendo Peñuelas, Nando, ¿sabes? Se está haciendo Peñuelas. ¿Y qué están haciendo en Peñuelas? Básicamente lo que están haciendo es incrementar la velocidad del movimiento del agua. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a tener más sedimentos y por lo tanto los sedimentos van a evitar que el agua se contenga en Benito Juárez. Y este tema de los mosquitos es un aviso del próximo colapso que se viene. Que no va a quedar en esta problemática. No va a quedar en esta problemática, porque ahorita yo pienso que este es un aviso de lo que va a suceder más adelante. Y ya no lo avisaron el año pasado con el tema del TEC de Monterrey. Tú en el TEC de Monterrey tienes un dren que pasa en medio del TEC. Claro. ¿Sí? Pero si el agua viene muy rápido de Peñuelas por no sé quién haya hecho el estudio y el proyecto de Peñuelas, pero creo que no fue un hidrólogo, que en realidad en la ingeniería hay especialidades, y en este caso un hidrólogo tuvo que haberles dicho, ¿sabes qué? No puedes poner un dren liso completamente. ¿Por qué? Porque vas a generar una velocidad tremenda. Si tú pasas por ese dren, ¿qué va a pasar, Nando? Con tu coche, pues te va a arrastrar. Ya tuvimos varios fallecimientos. ¿Y en dónde terminaron? ¿Dónde terminaron ahogados? En el bordo Benito Juárez. ¿Sí me explico? Sí. Murieron arrastrados justamente por la fuerza del agua la es fuerza del agua. Invencible. ¿Sí me ¿no? explico? Entonces, realmente por eso a mí me impresiona la cantidad de recursos que se está invirtiendo, que si nosotros ese recurso que se está haciendo en Peñuelas lo usáramos por una planta de tratamiento y tuviéramos una zona de mantenimiento, con eso nos alcanzaría. El agua, el año pasado nos dio una lección. ¿Cuál fue la lección? Que el agua, digamos que en la hidráulica tenemos 3 leyes, ¿no? No las voy a decir como tal porque aquí los ingenieros nos llevamos un poquito fuerte, ¿no? Okay. Pero decimos que el agua es floja. Decimos otra palabra, pero realmente el agua es floja. Siempre va de arriba para abajo. Va de mayor a menor. El agua detecta a los que no saben de hidráulica. Decimos otra palabra, pero no la voy a decir acá, ¿no? O sea, si no sabemos de hidráulica, entonces vamos a tener un problema ahí. Sí, vamos a perecer ante la fuerza del agua. Vamos a perecer, sí, porque el agua... Y la tercera es, el agua reconoce su camino. Tiene memoria. Si nosotros queremos encajonarla, Nando, pues estamos cometiendo un error. El agua no se va a mover por donde nosotros querramos. El agua se va a mover por donde, justamente como tú dices, por donde recuerda que se mueve, ¿no? Entonces, justamente cuando se empieza a trabajar en el tema del cárcamo, como te decía, lo único que estamos produciendo ahorita es más sedimentos. Esos sedimentos van a llegar al bordo. El bordo va a tener menos velocidad de flujo. Menos velocidad va a incluir en que va a haber más huevecillos de mosquitos y, por supuesto, van a seguirse afectando alrededor. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este caso? Darle mantenimiento a los cuerpos de agua como se recomendó en el 2018. Generar zonas de infiltración en las partes altas para beneficiar el tema del acuífero y evitar que esas grandes cantidades de agua generen más problemas, sobre todo en la zona de Peñuelas y en todas las zonas de transición, sobre todo, ¿no? Porque las zonas altas pues no tienen problema, ¿no? Las zonas de transición son las que más nos afectan y las zonas del valle, ¿sí? Las zonas de La Obrera, lo que es San Pablo, ¿no? Querétaro, eso. Vista 2000, se llama el fraccionamiento que está pegado. Se nos inundan, etcétera. Entonces, zonas altas no, pero las zonas de transición y las zonas bajas es donde más afectación vamos a tener. O sea, lo que entiendo, doctor, es que ante la realidad que hoy en día existe, ya en las zonas construidas, las malas obras, ¿no? La falta de mantenimiento en bordos, todavía hay una posible solución. O sea, no todo está perdido. Sí, yo ahí lo que recomendaría es que se junten, o sea, que nos llamen, ¿no? O sea, nos pueden contactar ahí al correo omar.chavez@uac.mx, juntamos una serie de especialistas. Regularmente nosotros como académicos, tú sabes, Nando, no cobramos por claro, la consultoría. Este regreso, ¿no? A lo que la sociedad nos brinda en la universidad. Exactamente, entonces nos juntamos una serie de especialistas, una serie de expertos y les damos recomendaciones. Las recomendaciones pueden ser en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero
sí tenemos que actuar. O sea, si nosotros nada más nos dedicamos a fumigar, eso no va a resolver el tema. No, es una solución temporal y de una temporada muy corta, ¿no? Pues a lo mejor, ¿qué te gusta? Unos días, 2 o 3 días, porque al cuarto día ya otra vez vas a generar el mismo problema. Oye, hablando de fumigación, ¿hay afectaciones a la salud con las sustancias que se utilizan para fumigar en los bordos? Fíjate que es una cosa que hemos platicado nosotros en el grupo de ambientalistas, con Pamela Ciurop, con Tere Roldán, porque lo que hemos estado solicitando es saber exactamente qué es lo que están rociando. Porque nosotros estamos preocupados en ese sentido de que si se está rociando algún tema químico, no solamente afecta a los mosquitos, afecta a la salud de toda la biodiversidad, incluso a la de las personas, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuáles son los agentes que se están dispersando en la zona para saber si eso, en lugar de favorecer a la población, no le está generando un problema mayor. Sí, encima de la plaga, ¿no? Ahora otro tipo de enfermedades por los químicos utilizados. Exacto. Fíjate que ayer, aquí en el chat digital, en Factos, nos preguntaban qué tipo de enfermedades puede transmitir el mosquito que se está desarrollando en esta zona del Parque Querétaro 2000. Fíjate que eso sí no te lo sé responder, pero bueno, yo creo que hay buenos entomólogos en ese sentido que pudieran darnos más precisión de las enfermedades. Lo que sí es que el año pasado estuvimos en una entrevista en RTQ en conjunto con Lupita de Sustentabilidad de Municipio de Querétaro, y hablábamos el año pasado ya de temas de dengue en zonas altas, ya en zonas de Querétaro. Okay. En la zona metropolitana, ya por la altura, ya no deberíamos de tener este tipo de problemáticas, pero el año pasado sí recuerdo que dentro de la entrevista se comentó que ya teníamos varios casos de dengue en la zona, ¿no? Lo que antes era prácticamente imposible imaginar aquí. Exactamente, sí. ¿La autoridad se ha acercado con este grupo de expertos que realizó este trabajo previo en 2018? No, fíjate que yo he tocado varias veces la puerta, les he recomendado que pudiéramos hacer incluso una actualización. En aquel momento hicimos un convenio, ¿no?, de colaboración, se gestionó recurso para lograr este producto final en beneficio obviamente de la universidad y de la Facultad de Ingeniería, pero yo creo que este tipo de proyectos y de productos se tienen que ir actualizando, ¿no? En aquel momento no teníamos las condiciones que tenemos ahora en Cibatá, en el refugio, ¿no?, en Saquia, en las que ya se impermeabilizó la zona y obviamente esa agua, en lugar de filtrarse, ya se está bajando y arrastra todo lo que tienes encima, ¿no? O sea, contaminantes, plásticos, etc. Entonces sí es necesario considerar esa parte, porque además, como te decía en un principio, pues no estás generando la infiltración, los cuerpos de agua, los acuíferos, pues no se están recargando y a la larga va a ser un problema mayor en todo este tema. Justamente aprovechando, el día de mañana vamos a estar en el Parlamento Abierto, 14 organizaciones. Hemos trabajado ya desde 2022, justamente desde aquella ley de concesiones, que pues nos ha traído muchos problemas, entre ellos este tema, ¿no?, en particular, porque sí te quiero decir que, por ejemplo, una de las posibles soluciones es que se deje de extraer de algunas zonas, de algunos acuíferos, porque ¿qué pasa, Nando? Que el agua, al extraer demasiada agua y no permitir que se recargue el acuífero, el agua ya no baja. Y esa agua que ya no baja, ya no dispersa o ya no mueve a los huevecillos del mosquito. Y ese movimiento que ya no se tiene, entonces propicia justamente mayores mosquitos y mayores enfermedades, ¿no? Entonces todo va de la mano, ¿sí? Es un ciclo. Es un ciclo. ¿No? Y no se tomó en cuenta en el momento de impermeabilizar estas nuevas zonas altas. Y ahora la problemática ya la tenemos pues prácticamente aquí en el primer cuadro de la ciudad. Es correcto. Entonces, sí yo recomendaría a la autoridad, incluso en algún momento con Protección Civil en el tema del Atlas de Riesgo, ¿no?, que también por ahí se presentó en el 2015, la última versión que nosotros entregamos fue en el 2015, hablábamos de las zonas de inundación, porque justamente ayer platicaba con una persona que estuvo a punto de morir por el cárcamo, es decir, la jaló, la succionó por la velocidad del agua, la succionó, afortunadamente entró y salió, o sea, así me la cuenta, ¿no? Okay. Pero sí, todo tiene que ver con esto. O sea, sí alcanzó a succionar el cárcamo. Lo succiona el cárcamo y sale la persona afortunadamente, pero algunas no han corrido con la misma suerte. Claro. Entonces,
estas velocidades que magnificamos por tener poca vegetación, por tener pocas zonas de regulación, pocas zonas de filtración, al final, si nosotros decimos, bueno, tiene que ver con la mercantilización del agua, y la mercantilización del agua tiene que ver con extracción de grandes masas de agua y obviamente la venta, ¿no? 4000% de utilidad, etcétera. Pero eso al final tiene que ver también con el movimiento del agua, y si ese movimiento del agua no se produce, entonces proliferan los mosquitos porque pues el agua está estancada y entonces pues nacen en grandes cantidades, ¿no? Doctor, una pregunta. Apenas anunciaron el día de hoy que el cárcamo ya funciona al 100%. ¿Consideras que va a ser una solución para la próxima temporada de lluvias que está a la vuelta de la esquina? Híjole, el tema de la vialidad 5 de febrero la hemos discutido ya muchas ocasiones con diferentes colectivos y especialistas, y sí encontramos varios detalles, Nando. Ahí te voy a comentar uno de ellos respecto al tema del cárcamo, que todavía no se ha tenido el problema como tal, aunque sí, digamos que en años pasados hemos tenido el problema de que el cuarto de máquinas estaba prácticamente al nivel del agua, entonces cuando se trataba de llenar el cárcamo, pues obviamente aquel sistema falló, ¿no? Claro. Entonces luego el cuarto de máquinas ya la pusieron en la parte superior y entonces va a extraer el agua. Ahora, Nando, yo te preguntaría, tú tienes ese cárcamo, ¿a dónde vas a mandar el agua? Probablemente sea una de las razones por las cuales se está inundando alrededor del cárcamo, ¿no? O sea, ¿cuántos kilómetros? Fíjate que yo pregunté cuando se estaba haciendo el cárcamo a dónde se iba a conectar. ¿Y sabes a dónde me dijeron? No. A Santa María Magdalena. Ok, otra zona de problema. Otra zona de problema. Rumbo a Tlacote. Exactamente. Claro. Entonces, pero la pregunta a lo mejor no es esa, Nando, la más importante. ¿Cuántos kilómetros hay desde el cárcamo hasta Santa María Magdalena y por dónde vas a mandar la tubería? ¿O por dónde está trazada la tubería? No sé si me explico. O sea, son dudas que yo planteé en aquel momento que todavía no se resuelven. Son resueltas de forma improvisada. Claro, ¿no? Porque tú tienes el cárcamo en un nivel, que también les pregunté en aquella ocasión cuál era el nivel del cárcamo, qué altura tenía y qué altura tenía el río Querétaro. Si el río Querétaro, porque no me supieron decir la información, pero si el río Querétaro está más arriba del cárcamo, ¿qué va a suceder con el agua? Va a tomar mayor fuerza. Pero se va a regresar al cárcamo, no sé si me explico. Sí, o sea, la vas a mandar y se va a regresar. O sea, se llama efecto de remanso. Si el cárcamo estuviera más arriba y lo mandaras, entonces pudiera ser más abajo. Pero tienes el otro problema, que Santa María Magdalena ya es una zona de inundación. Sí. Entonces, ¿qué obras hiciste en esa zona para evitar que esa agua se regrese? Y no tiene mucho que hicieron más grande la avenida, ¿no? Justo esta avenida Tlacote, y seguramente no tomaron en cuenta estas especificaciones. Fíjate que ese es otro tema. Cuando se hizo la ampliación a Tlacote, una de las cosas que nos decían los vecinos, porque también me pidieron ahí revisar el proyecto de ciclovía de Tlacote, que al final ya no se realizó por no quitarle algún espacio al tema del canal. Pero una de las cosas que nos decían es, la vialidad la subiste. Y entonces, ¿qué pasa con las viviendas de alrededor? Tú subes la vialidad, entonces llueve, ¿hacia dónde se va a ir el agua? Hacia la vivienda. Entonces tú pasas por la vialidad y rápidamente te das cuenta de que tienes que bajar para entrar a las colonias, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa con esas colonias? Sobre todo con sus entradas. A lo mejor no ha tenido un efecto tan grave en las colonias nuevas, sobre todo, de la inundación, pero ya recuerdo yo que justamente cerca del 2018, incluso antes, yo me acuerdo muy grave porque me tocó supervisar los drenes en el 2005, 2006, ¿no? Que estaba por ahí Armando Rivera, me acuerdo que era el presidente municipal en aquel momento. Nos tocó supervisar toda esa zona y sí veíamos que el movimiento del agua era diferente porque en esa zona es prácticamente un valle, es decir, que en esa zona era un ex lago. Entonces está diseñado para que eso se inunde. Se inunde. Vamos a lo que hablábamos de la memoria del agua. Exactamente. Doctor, ¿qué obras necesitaríamos hacer aquí en Querétaro? Bueno, la autoridad tendría que realizar para evitar las catástrofes que hemos vivido año con año. Sí, y como te decía, yo creo que tiene que ver con sí juntarnos como especialistas, explicarles lo que hicimos en aquel momento del proyecto de este plan maestro hídrico. Le pusimos un nombre bastante largo, pero lo estoy acortando en ese sentido.
retomarlo, ver cuáles eran las posibilidades. Yo me acuerdo en aquel momento, Nando, y me parecía bastante crítico, veníamos en el Dren El Arenal. El Dren El Arenal son 4 metros de ancho, Que o no sea, es bajando poca de cosa. Juriquilla. Y llegábamos, ¿y qué nos encontrábamos ahí cerca de Antea? Un tubo de 80 centímetros. Versus. Versus un canal súper grande, ¿no? ¿Y qué pasó inmediatamente después? Que hubo lluvias y que bajaron rápidamente por esa zona. Hubo fallecimientos en esa zona. Justamente porque el agua era tan grande la fuerza y el tubo era tan pequeño que socavó toda esa zona y entonces ocurrieron problemas justamente en esa zona. Entonces, hay varias recomendaciones. Lo inicial, como te decía, pues hay tres leyes del tema de la hidráulica, las que manejamos regularmente, pero ahí las recomendaciones van en el sentido de dar mantenimiento a los cuerpos de agua, sobre todo a los que están reteniendo. ¿Sí? Si nosotros los mantenemos, vamos a propiciar otros efectos sociales también adicionales. No. Generar la infiltración en las partes altas, ¿no? Regularmente esas obras no son tan caras. ¿Sí me explico? Y sobre todo, pienso yo que empezar a trabajar con plantas de tratamiento. Cuando estuve de director de obras en la universidad, una de las cosas que yo empecé a trabajar, y eso sí se los quiero contar, es en el tema de mantenimiento de las plantas de tratamiento. Y el mantenimiento de las plantas de tratamiento para que funcionen, para que el agua salga con la norma adecuada, pues eran 800,000 pesos de cada planta, ¿no? Ponle 1,000,000 de pesos. Plantas ya más grandes, a lo mejor un poquito más. Pero yo no veía que fuera tan costoso y el servicio ecosistémico, el servicio social, el servicio que generaba alrededor, pues era bastante mejor Claro. que lo que teníamos. Eso mejora la calidad de vida. No, por supuesto. Y generas un entorno mucho más agradable para la comunidad, ¿no? Y eso es preocupante, doctor, porque si nosotros nos ponemos a revisar en qué se gasta el dinero la autoridad, por ejemplo, en qué se está gastando en el municipio, invirtió 10 millones de pesos en arreglar la montaña rusa que ya existía en el Parque Bicentenario. Se hubieran construido alrededor del municipio con ese dinero, no tendríamos montaña rusa en el Bicentenario, pero habría por lo menos 10 plantas de tratamiento de agua. Sí, sí, sí. A lo mejor a plantas de tratamiento pequeñas o una planta de tratamiento grande que ya pudiera concentrar. O las plantas de tratamiento que no están funcionando, Nando, y que se han documentado ya varias veces, pues echarlas a andar, porque hemos gastado mucho en ellas y no están trabajando, no están funcionando y simplemente están descargando aguas negras a los Han ríos, sido ¿no? abandonadas por las Han sido administraciones. abandonadas, sí, sí, sí. Para ir cerrando, doctor, tú eres experto en obra. ¿Qué opinas de los costos que se manejan hoy en día por parte de ambos niveles de autoridades, tanto municipales como estatales? ¿Se están excediendo? ¿Crees que es una mala percepción de la ciudadanía o efectivamente se puede hacer más y mejor obra con menos dinero? Sí, sin duda se puede hacer mucho trabajo técnico. El tema es que estamos casados. Hay varios vicios dentro del tema de la obra pública, Nando. El primero es que no reconocemos nuestros errores, ¿no? Y eso es grave. O sea, cuando tú no reconoces tus errores, entonces ¿cómo vas a mejorar? ¿Sí? Si tú dices, y pongo el ejemplo justamente del cárcamo, me equivoqué, ¿sabes qué? Esto lo hice mal. Entonces voy a juntar una junta de expertos, valga la redundancia, y vamos a ver por qué falló y vamos a ver cómo se va a resolver, ¿no? Sí tiene solución. Pues si ya invertimos 500 millones de pesos, que es dinero de todos, pues entonces tenemos que buscar cómo resolverlo, ¿no? Entonces, reconocer nuestros errores. El segundo vicio que tenemos todavía, y que me lo siguen comentando muchos de mis colegas, porque pues obviamente ya tengo muchos años dando clases y también tengo amigos. Ya tienes alumnos que ahora están ya en la industria. Que ya están en la industria, entonces ese tema de la corrupción está muy fuerte. O sea, si la obra te está costando, no sé, por decir un precio, 1,000,000 de pesos, y te piden para entrar a la obra cierta cantidad, o sea, 100,000 pesos, 200,000 pesos, entonces eso se vuelve un tema de, o sea, porque esos 100,000 pesos, esos 200,000 pesos que tienes que pagar en temas de corrupción específicamente para obtener esa obra, ¿qué sucede? Que te entregan el anticipo y el anticipo ya lo debes. Claro. Y entonces tú quieres avanzar en la obra y tú te has fijado, ¿no? O sea, dices, oye, esta obra ya tiene meses,
¿Cuánto te puedes tardar en hacer un cajón para meter un drenaje, para rellenar en una cuadra? No sé, Nando, o sea, si tú fueras, o sea, tú no eres especialista obviamente, pero en tu intuición dices, pues esto te lleva un mes, ¿no? Exagerando. Exagerando. Y después te tardas 6 meses, un año, dices, algo no está Y bien. eso cuando se termina. Y eso, sí, claro, cuando se termina completo, ¿no? También. Ese es otro tema. Entonces, obviamente tiene que ver con eso, porque si tú tienes, si tienes que entregar recurso para poder facilitarte, para que tengas esa licitación, entonces eso trae como detonante que las obras no se ejecuten en tiempo y forma, ¿no? Que es uno de los temas más graves que tenemos actualmente, ¿no? Entonces aquí hablamos de vicios de corrupción, de falta de acercamiento por parte de la autoridad con especialistas como tú, doctor Omar, y sobre todo, ¿no? El no reconocer errores. Esta parte que ahorita nos compartes creo que es trascendental. No reconocer el error puede ser el principio de la solución, ¿no? Sin embargo, al no reconocerse, año con año se irán recrudeciendo, ¿no? Las catástrofes en la zona metropolitana. Antes este tipo de noticias que hace un año veíamos en Peñuelas, en El Tintero, en Felipe Carrillo Puerto, pues eran exclusivas, ¿no? De las zonas rurales, o sea, de las zonas principalmente donde hay campo, ¿no? Donde veíamos que las lluvias pues, arrasaban con todo, no en la zona metropolitana como tal, más allá de la inundación, pero ya lo que vimos hace un año es prácticamente el mismo dibujo que nos espera en unas cuantas semanas. Sí, y justamente yo creo que cada vida vale la pena pues acercarnos, ¿no? Justamente para evitar más pérdidas humanas. Digo, al final los materiales, porque muchos estudiantes en el Consejo Universitario solicitamos apoyo a estudiantes que fueron afectados justamente por las lluvias del año pasado, perdieron todo, sus computadoras, su cama, etcétera. O sea, tú entrabas a su casa y ya no existía su casa, o sea, era lodo básicamente, ¿no? Entonces, justamente en el consejo solicitamos a través de los estudiantes ese apoyo, pero si seguimos con los mismos problemas, o sea, si, como tú decías, si no reconocemos los errores, pero además te voy a decir un vicio que todavía considero yo más grave. El decirle al jefe, al presidente municipal, dígase al gobernador, que todo está bien, que él está estamos de acuerdo siempre con él. O sea, si él da una instrucción y si nosotros no tenemos la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Yo soy el especialista técnico, entonces yo te tengo que recomendar y tengo que juntar porque este tema ya es muy grave, entonces tengo que juntar un panel de expertos para dar una mejor solución que la que yo estoy pensando con mi equipo, ¿no? O sea, pero hay veces que no. Sí, yo entiendo que te da miedo decirle a la autoridad por qué está mal, ¿no? Porque tú lo ves como tu superior, como tu jefe, pero creo que al final es mejor decirle desde la especialidad en qué se puede equivocar, porque eso al final también le va a dar mérito, porque él es el líder en ese caso. Y un líder que escucha es mejor que tener un líder que impone, ¿no? Sí, que es un poco lo que estamos viviendo aquí en el estado de Querétaro. Doctor, ya nuestra última pregunta, ¿no? En verdad estamos muy agradecidos con la participación que hoy nos regalas. Viernes hay un montón de tráfico por la ciudad. Nos prometieron menos tráfico con 5 de febrero y pues las universitarias y universitarios podemos constatar que no hay menos tráfico, ¿no? Los que salimos por Avenida 5 de febrero de Campus Cerro de las Campanas somos testigos de que fue una mentira, ¿no? Esta promesa. Ahorita en el chat digital nos preguntan, doctor, ¿qué medidas usted nos recomendaría, ¿no? En casa, con la familia, ante los próximos eventos climatológicos que vamos a tener, desde temperaturas altas hasta las lluvias que prometen ser igual de fuertes que el año pasado? Fíjate que es una muy buena pregunta. Una de las cosas que sí les recomiendo, nosotros desde hace ya varios años hemos trabajado en este tema, es que puedan hacer captación de agua pluvial ahí en sus casas. Un sistema de cisternas que puedan cosechar el agua de lluvia va a evitar que esa agua se vaya al drenaje y que se mezcle con aguas negras. Y vas a tener durante todo el año posibilidad de regar tus plantas con agua de lluvia, ¿no? O utilizarla para tu casa. ¿Hay algún curso en la universidad, algo en lo que la sociedad civil podamos acudir para aprender a hacerlo? En plataformas digitales como YouTube hay muestras, ¿dónde podemos documentarnos para Pues eso? fíjate que no es tan difícil. En realidad, con un plomero bueno,
Pero si tienen alguna duda, yo también puedo hacer visita a sus casas, a sus colonias, a donde ustedes me inviten. Y sin duda les hago yo el proyecto. Regularmente no son muy costosos de ejecutar. Obviamente no les cobraría por el proyecto, nada más por el material y claro. obviamente las personas que lo vayan a ejecutar. Pero si tenemos personas ahí que estén capacitadas para conectar tubos, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, no dejar ir el agua. O sea, yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros como ciudadanos es que dejamos ir el agua al drenaje. Mejor lo captamos y podemos utilizar. Hay cisternas o tinacos ya verticales que podemos utilizar y que funcionan bastante bien. Una pequeña bomba para extraer el agua. A lo mejor hasta con una cubeta lo podemos hacer. Eso desde niños, tú recordarás, Nando. O sea, lo hacíamos, sí. Íbamos al río y jalábamos el agua. O sea, tampoco es para poner más tecnología, ¿no? O sea, con poca tecnología se pueden hacer grandes cosas. También otra recomendación es tener vegetación en su casa, porque la vegetación lo que hace es que captura el agua que está en una tormenta fuerte, captura el agua, no la deja filtrar rápidamente y se beneficia también justamente la biosfera. Entonces, yo creo que esas serían 2 recomendaciones, pero si tienen más inquietudes, como les decía, mi correo es omar.chaves@uac.mx y ahí con toda confianza les asesoro en lo que requieran. Sí, lo vamos a recordar a través de la página de Querétaro News, tu correo, para que hay cualquier consulta del público que ahorita nos pregunta a través de nuestras plataformas digitales, pues puedan consultarlo contigo. Te agradecemos mucho, doctor, que nos hayas acompañado aquí en Factos MX y al igual que otros invitados, quisiéramos comprometerte, ¿no?, a que regreses más adelante, sobre todo cuando ya las lluvias nos estén azotando aquí en el estado de Querétaro. Ojalá que sea antes y que te tenga buenas noticias de que nos juntaron, o sea, que te escucharon a ti, a este programa, que nos juntaron, que ya estamos tomando acciones. Yo pienso que ya después ya sería un tema que sería más grave, pero ojalá que sea antes. Ojalá, ¿no? Felipe Fernando Macías, Mauricio Curi principalmente, que son los involucrados aquí en la zona metropolitana, ¿no? O sea, mayoritariamente, pues pudieran acercarse a este grupo de expertos como tú